Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de los 5 mejores especiales navideños de Disney Channel y Nickelodeon. Pero antes de comenzar, dos cositas. Este top es completamente subjetivo, es decir, es tan solo mi opinión y no debe tomarse como una verdad absoluta. Así que con gusto, si no estás de acuerdo, puedes dejarme tu opinión. También hay que recordar que esto no es un top de mis series favoritas, no, simplemente estamos evaluando el capítulo como tal. Y lo último es que al menos en este video solo serán incluidos especiales live action, es decir, las caricaturas no serán tomadas en cuenta. Y bien, los puntos a evaluar serán los siguientes. Por supuesto, el mensaje o la moraleja que se intente transmitir en el capítulo. Ver si al menos resulta entretenido, ya sea con chistes o momentos divertidos. Y algo que me encanta en las navidades, las decoraciones y la música. Así que también se tendrá en cuenta el ambiente navideño y el acompañamiento musical. Y bueno, sin más nada que agregar, comencemos. Kenan y Kel en Feliz Navidad, Kenan. Al comienzo del capítulo nos muestran a Kenan muy emocionado por regalarse a sí mismo una super bicicleta, pues ha estado ahorrando durante todo un año para poder comprarla, aunque se da cuenta que todavía le falta un poco para llegarle al precio. Después van a la sección de juguetes, donde vemos que Santa es noqueado por un niño. Así que el encargado decide pedirle el favor a Kenan para que haga de Santa. Él se niega, pero en el momento en el que el señor le ofrece $100, sin dudarlo acepta. Y cuando Kenan hace su labor de Santa, como es de costumbre, un niño se sienta en sus piernas. Sin embargo, este hace algo diferente, y es que no pide nada para él, sino que por el contrario, lo que desea es una bici para su hermanita, ya que la que tenía se la robaron y su madre no puede comprarle una nueva. Con esta anécdota, Kenan queda conmovido y decide no solo comprarle una bici a la niña, sino también al hermanito. Al final, los padres de Kenan lo felicitan por sus nobles acciones, y él se va a acostar feliz de haber hecho algo bueno, pero triste porque no tuvo la bicicleta que tanto anhelaba. Y aquí viene mi parte favorita, que si bien digamos que es muy fantasiosa, la verdad es una escena muy emotiva. Y es que por la noche llega el mismísimo Santa y le trae la bicicleta. El capítulo en lo personal no me pareció que destacara por su comedia, o sea, sí tiene momentos divertidos, pero es de esos que a algunos les puede hacer gracia y a otros no. El ambiente navideño está bien, aunque sentí que faltaron canciones. Sin embargo, lo que resalta en este episodio es su gran mensaje sobre pensar en los menos afortunados. iCarly, la Navidad. En este capítulo, Spencer hace un árbol electromagnético, que como todo lo que él toca, se incendia, y las llamas arruinan los regalos en los que Carly había invertido mucho tiempo y dinero. Enfurecida, ella le dice esto a su hermano. ¡Desearía que fueras normal! Luego llega un ángel que le concede a Carly su deseo, y ahora vivimos en una realidad alterna en la que Spencer es normal. Algo que de verdad resulta muy entretenido de ver, pues nos interesamos por saber qué tantas cosas han cambiado. Además de que el capítulo está lleno de comedia que siento que funciona. El ambiente navideño está normal, ya que como tal solo decoran lo que está dentro del set de grabación, o sea, no se van a exteriores. Y en cuanto a la moraleja, me gusta el mensaje que intenta transmitir el capítulo, de que Carly debe aprender a valorar a su hermano tal y como es, y de cuán diferentes serían las cosas si él fuese normal. Mi problema con este capítulo es que siento que exageran varios eventos que ocurren.
Por ejemplo, el hecho de que en esta realidad Carly sea novia de Neville. Y es que, ¿cómo se supone que Neville conoce a Carly si en esta realidad iCarly nunca existió? Pues recordemos que Neville la conoció fue gracias a su web show, así que esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, a pesar de eso no puedo negar lo divertidas que son varias escenas. También cabe destacar que básicamente el episodio está parodiando la película clásica It's a Wonderful Life y el final de la Navidad de Charlie Brown. Así que los que hayan visto alguna de esas de seguro les resultará incluso más divertido. Como dije, siento que la moraleja del capítulo está bien pero muy forzada, aunque definitivamente es de esos episodios navideños que no te debes perder, porque la verdad es muy entretenido. Zack y Cody gemelos en acción, Navidad en el Tipton. Algo que me encanta de este capítulo es que cada escena tiene un gran ambiente navideño. Y es que ver al Hotel Tipton es algo simplemente grandioso. Pero bueno, concentrémonos en la historia. Todos los planes de Navidad se cancelan cuando una tormenta de nieve lleva a muchas personas al hotel, incluso a una pareja que espera un bebé. También llega de visita el padre de Zack y Cody, ya que se supone que ellos pasarían la Navidad con él. Sin embargo, por la tormenta, él se ve forzado a quedarse con su ex esposa. Después de convivir un rato, llega el señor Mosby y les pide que canten un poco para alegrar a los huéspedes. Brilla la estrella de amor. Tras ese tiempo juntos de los padres, Cody piensa que se van a reconciliar, pero su padre le hace ver la realidad. Nos divertimos estando juntos. No significa otra cosa. Un poco después de eso, a la embarazada se le rompe la fuente, pero como las calles están bloqueadas por la tormenta, se decide que la mujer tenga al bebé en el ascensor. Tras eso, Cody se siente triste de que sus padres no puedan estar juntos como los de la bebé. Así que su madre lo reconforta diciéndole que a pesar de que ella y su padre estén divorciados, ellos siguen siendo una familia. No igual que esa. Es igual. Esa bebé tiene dos padres que la aman. Igual que ustedes. Por otro lado, hay una subtrama en la que Maddie quiere que London le regale algo súper caro, como una pulsera de diamantes o un auto deportivo. Pero London sigue el consejo de Mosby y decide hacerle algo con sus propias manos. Así que le termina dando un suéter tejido con 3 brazos y sin cuello. A lo que por supuesto Maddie se molesta. Pero al final ella se da cuenta de que no debió actuar de esa manera y le agradece a London por haberse esforzado con su regalo. ¿Entonces sí te gusta? Sí. ¿Y más que un auto o un diamante? No me presiones. En resumen, el episodio logró ser entretenido y moderadamente cómico. La canción estuvo bien, aunque me hubiera gustado una al final del capítulo. Pero en general, el episodio transmitió una gran atmósfera navideña con sus decoraciones, canciones y moralejas. Jack falls with boughs of holly, fa la 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 la. Stan Raven. El episodio comienza con un buen ambiente navideño y con Raven teniendo una visión de su regalo de Navidad. Así que ella decide fingir estar enferma para no ir a cantar con su familia y de esa manera abrir su regalo antes de Navidad. Por supuesto, las cosas se complican cuando ella lleva su collar al colegio y luego, sin querer, sus amigos lo tiran por la ventana y una podadora de césped lo termina destruyendo.
Al día siguiente, Raven planea faltar a clases junto con sus amigos para ir al centro comercial y conseguir un nuevo collar antes de que sus padres descubran lo que hizo. Para su fortuna, logran conseguir el collar a tiempo y aprovechan de tomarse una foto con Santa, que resulta ser el señor Petricelli, el cual es uno de sus profesores. Esto, por supuesto, no los beneficia, ya que él podría delatarlos por haber faltado a clases. Así que se van corriendo del centro comercial y Raven logra regresar su regalo a tiempo. Posteriormente, su madre la invita al centro comercial para ir de compras en familia. Por supuesto, ella dice que no, para no encontrarse otra vez con su profesor. Entonces Raven tiene otra visión, en la que el señor Petricelli tiene en sus manos la fotografía que se tomaron. Por lo tanto, Raven decide ir solo con la intención de recuperar esa foto. En el proceso, el señor Petricelli la descubre, pero no piensa castigarla, sino que le da una lección, en la que se da cuenta que ella misma arruinó el tiempo de calidad con su familia, al haber decidido a abrir el regalo. Y allí nos enteramos de algo. Oh, ser psíquica no es nada fácil. Señor Petricelli, ¿cómo supo que era psíquica? Porque no soy el señor Petricelli. Y es que se trataba del verdadero Santa, el cual le concede a Raven el deseo de regresar el tiempo, y así le da la oportunidad de tomar la decisión correcta y pasar tiempo con su familia. Pienso que el capítulo fue entretenido por la trama, no por su comedia. Sin embargo, lo que lo hace merecedor de este puesto es sin duda su gran mensaje familiar, la ambientación navideña y la forma tan dulce en la que el episodio termina con Raven cantando. Noche de paz, noche de amor. Antes de continuar, unas menciones honoríficas a los especiales navideños de Victorious, Victor Rush, El Mundo de Riley, Hannah Montana y el crossover de Jessie con Buena Suerte Charlie. Y finalmente llegamos al puesto número 1, Drake y Josh, Feliz Navidad. Ok, sé perfectamente que esto no es un episodio. Sin embargo, decidí hacer una excepción por el hecho de que la serie como tal nunca llegó a tener un capítulo navideño. Así que por eso lo incluí en este top. Bien, la mayor parte de la película me resultó entretenida, y es que las situaciones que ocurrían mantenían las cosas interesantes. En cuanto a la comedia, la verdad es que yo soy fan de Drake y Josh, pero no puedo negar que varias partes me parecieron ridículas. También recuerdo que tenía algunas subtramas que en lo personal siento que estaban de más, y que lo que hacían más bien era desconectarnos un poco de la historia principal. La forma en la que manejan el tema de la corte me parece un poco irrealista, porque para nada creo que un juicio se pueda posponer nada más porque alguno de los acusados hizo una promesa navideña. Pero bueno, es una comedia familiar. Los personajes pasan divertidos momentos y ayudan al malo de la historia a que también sea feliz. La ambientación, por supuesto, es increíble, y ni hablar de las canciones, simplemente grandiosas. Para concluir, dentro de lo que estamos evaluando, no creo que haya ningún especial perfecto, pero para mí estos han sido los mejores. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Diego, Stephanie, Meta York, Cristina, Nazarena y Valeria Acevedo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.